Es un placer, queridos hermanos, una vez más reencontrarnos para revisar nuestra revista La Atalaya del mes de septiembre del 2020, la revista que tiene que ver con los artículos de estudio. Para esta ocasión tenemos un nuevo artículo y que queremos examinarlo con algunos detalles para poder participar en nuestra reunión de fin de semana. Le recordamos que si aún no se ha suscrito y cree que este material le puede servir a usted para prepararse para nuestra reunión, pues le animamos a hacerlo. Y se puede compartir este link con otros, pueden ser hermanos o estudiantes de la Biblia, que creen que les puede ayudar, pues también puede hacerlo. Bien, tenemos entonces nuestro artículo de estudio número 39, lo que corresponde para la semana del 23 al 29 de noviembre. El título es de este tema: Demos apoyo a nuestras hermanas. Así que tenemos un artículo dirigido para nuestras hermanas de la congregación y por supuesto para los varones, para nosotros también saber qué hacer, cómo actuar en los momentos que ellas tanto la necesitan. Bien, es un artículo extenso, tenemos 21 párrafos, así que vamos directamente a tratar el punto. Empezaremos con la canción 137 para este estudio, cuyo título es Fieles, valiosas, amadas. El avance de este artículo dice así: nuestras hermanas afrontan muchos problemas. En este artículo hablaremos de cómo el ejemplo de Jesús puede ayudarnos a darles apoyo. Veremos que Jesús pasó tiempo con ellas, las valoró y las defendió. Bien, entonces ya tenemos la idea de lo que vamos a tratar. Entremos entonces al párrafo 1. ¿Cómo apoyan la organización nuestras hermanas? Pero ¿qué problemas afrontan muchas de ellas? Y tenemos que ver también la portada. En el párrafo encontramos algunas maneras como ellas apoyan la organización. Puede ser participando en las reuniones mediante sus comentarios o sus demostraciones, sus discursos, en la predicación. También ellas están pendientes de la situación de alguno de los hermanos y rápidamente prestan su ayuda y también logran informar a los ancianos. Colaboran en mantenimiento en los lugares de adoración, construcciones, etc. Pero también vale la pena recordar que algunas de ellas tienen que cuidar a sus padres envejecidos, presentarse ante oposición familiar o a veces criar a solas a sus hijos. Y en la fotografía que tenemos de la portada, ahí se ve la labor que hacen muchísimas de nuestras hermanas. De los puntos que hemos hablado, ¿no? Predicación, ayuda a mantenimiento en los lugares de adoración, cuidar a padres envejecidos, preparar a sus hijos para reuniones y que participen, y todas siempre con un rostro feliz, haciendo una labor realmente que a ellas les encanta participar durante las reuniones o en sus actividades normales. La pregunta 2 dice: ¿por qué debemos esforzarnos por apoyar a nuestras hermanas? Porque no queremos seguir el mismo camino de este mundo. Las mujeres no son respetadas hoy día o son consideradas como inferiores. Además, como base principal para que nosotros apoyemos a nuestras hermanas es que la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que tenemos que apoyarlas. Pablo, por ejemplo, en el texto que indica aquí de Romanos 16:1, nombró a la hermana Febe y dijo que la recibieran y que la ayudaran. Y es que Pablo imitó a Jesús en el trato hacia las mujeres. Por eso veamos en el párrafo 3 un punto ya sobre esto. La pregunta 3 dice: ¿cómo trató Jesús a las mujeres? ¿Y qué sentía por aquellas que hacían la voluntad de Dios? Bueno, en el párrafo se indica de una enciclopedia bíblica que dice: nada de lo que dijo Jesús denigró o rebajó a las mujeres. Es decir, siempre las trató con la dignidad que se merecían. Cuando mencionó a los que formaban parte de su familia espiritual, mencionó a hombres y mujeres. Eso está incluido en el relato de Mateo 12:50. Él apreciaba muchísimo a las mujeres, más todavía si éstas servían a Jehová. Por eso la pregunta 4 es: ¿qué analizaremos en este artículo? Nos enfocaremos en los puntos donde Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar a las mujeres, a valorarlas y a defenderlas. Así que le daremos valor práctico a estos puntos. Nos vamos entonces al primer subtítulo:
estemos pendientes de ellas. El párrafo 5 tiene como pregunta: ¿por qué no siempre es fácil para algunas hermanas disfrutar de buenas compañías? Pues pueden ser varios factores. Por ejemplo, el caso de la hermana Jordan, dice ella: como soy soltera, muchas veces me parece que no encajo en la congregación, me siento fuera de lugar. Así que su estado civil cree que puede ser un estorbo para tener una buena compañía. O tenemos aquí el otro caso de Kristen, una precursora que dice: cuando estás recién llegada a una congregación, te puedes sentir sola. Y también se indica en el párrafo a hermanas que no tienen familiares testigos y ellos se mantienen distanciados tanto de su familia física como de su familia espiritual. O tal vez ellos tienen problemas de salud y no pueden salir, o por cuidar a enfermos. Por ejemplo, una hermana Annette cuenta: como yo era la principal encargada de cuidar a mi madre, no podía aceptar invitaciones. Pasemos al párrafo 6. La pregunta es: según se ve en Lucas 10, 38 al 42, ¿cómo ayudó Jesús a Marta y a María? Bien, tenemos que leer entonces estos versículos bíblicos. Lucas 10, 38 al 42 dice así: mientras seguían su camino, Jesús entró en cierta aldea. Allí una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa, y ella tenía una hermana llamada María, quien se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando lo que él decía. Pero Marta estaba distraída encargándose de muchas tareas, de modo que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para preparar todo? Dile que venga y me ayude. El Señor le contestó: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero son pocas las cosas que se necesitan, o apenas una. En cambio, María eligió la mejor parte y no se la quitarán. Volviendo a la pregunta 6 decía: según se ve en Lucas 10, 38 al 42, ¿cómo ayudó Jesús a Marta y a María? El relato de Lucas que acabamos de leer muestra a un Jesús muy amigable con esta familia, donde estas dos mujeres mencionadas, María y Marta, aparentemente eran solteras. Y la manera de tratarlas les daba tanta confianza que, como se indica aquí el versículo, María se sentó a los pies de Jesús, según el versículo 39, escuchando lo que él enseñaba. La nota que tenemos del párrafo 6 es muy importante. Dice: un comentario bíblico explica: los discípulos se sentaban a los pies de sus maestros. Los discípulos serios estaban preparándose para ser maestros, un rol que les estaba prohibido a las mujeres. La postura de María y su entusiasmo por absorber la enseñanza de Jesús a costa de un rol tradicionalmente femenino puede que haya ofendido a la mayoría de los varones judíos. Así que es de mucho interés que María se haya sentado a los pies de Jesús, puesto que era algo casi exclusivo para los varones. Pero esto también enseñaba algo, que ella le tenía total confianza a Jesús, de estar ahí al pie de él. Y claro, Jesús aprovechó la ocasión para darle información valiosa tanto a ella como a los que estaban ahí presentes. Cabe recordar entonces que siempre estaba Jesús en esa casa donde vivía Lázaro y sus dos hermanas. Por eso cuando Lázaro se enfermó y luego murió, pues ellas no dudaron en pedirle ayuda a Jesucristo. Veamos ahora el párrafo 7. ¿Cómo podemos animar a las hermanas? Conversando con ellas antes y después de las reuniones. Preocuparnos realmente por ellas. Esta hermana Jordan, que otra vez se la menciona aquí, dice: para mí significa mucho que me feliciten cuando comento en las reuniones, que hagan planes conmigo para predicar o que me demuestren su interés de otras maneras. Y acá hay otra hermana llamada Kia que dice: si me pierdo una reunión, ya sé que recibiré un mensaje preguntándome si estoy bien. Eso me demuestra que la congregación está pendiente de mí. Un lindo gesto de los hermanos. El párrafo 8 dice: ¿de qué otros modos podemos imitar a Jesús? Como Jesús, sacar tiempo para conocer mejor a nuestras hermanas. Aunque en el caso de Jesús fue a visitar a esa casa, también se puede hacer lo contrario, invitar a nuestras hermanas a nuestros hogares para comer algo sencillo o pasar un rato juntos. Conocerlas realmente a fondo, hablar de cosas edificantes.
En el caso de los ancianos pueden imitar a Jesús pensando en cómo apreciar a las hermanas que permanecen solteras y verles la razón de por qué lo hacen, expandir su servicio a Jehová. Veamos ahora el párrafo número 9. ¿Cómo pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Darles el debido lugar dentro de la congregación. Algunas mayores tratarlas como madres, a las más jóvenes como hermanas, a esforzarse por sacar tiempo para hablar con ellas, porque eso es una demostración de que quieren ser amigos de las hermanas. La hermana Kristen, ella dice, un anciano se dio cuenta de que estaba muy ocupada y me pidió que le explicara cómo era mi horario. Agradecí mucho su interés sincero. Y el caso de otra hermana llamada Annette, dice ella, yo los conozco mejor, refiriéndose a los ancianos, y ellos a mí. Y entonces cuando paso por un problema difícil, se me hace más fácil pedirles ayuda. Así son los ancianos cuando están alertas y son abiertos a conversar con las hermanas. Sin embargo, la nota del párrafo 9 dice una advertencia. Los ancianos tienen cuidado al ayudar a las cristianas. Por ejemplo, evitan ir solos a visitar a una hermana. Es mejor siempre en compañía de otro anciano. Tenemos aquí una fotografía combinada con dibujo, donde se ve en el centro a Jesús, hablando ahí con mujeres, enseñándoles, haciéndolas sentir a gusto, confiadas, y también se indica ahí cómo un anciano puede hacer lo mismo. Por ejemplo, se indica ahí de mostrarles interés y cariño, como dice la nota, que varios hermanos imitan el interés de Jesús en las mujeres fieles. Uno se ve que está ayudando a 2 hermanas a cambiar un neumático, otro visita a una hermana enferma y otro ha ido con su esposa a celebrar la adoración en familia junto con una hermana y su hija. Varias maneras prácticas de cómo imitar el ejemplo de Jesús. Ahora, pasemos al siguiente párrafo. El subtítulo que viene es Agradezcamos lo que hacen. El párrafo 10 tiene como pregunta, ¿qué puede hacer sentir bien a las hermanas? Bueno, entre las cosas que podemos nosotros notar es siempre fijarnos en los puntos fuertes que ellas tienen, valorar la labor. Por ejemplo, aquí se menciona de una hermana que dijo, solo me ven como la hija de fulanito o la hermana de menganito. A veces creo que yo soy invisible. Es decir, no la están catalogando como ella es, sino por lo que el círculo al que ella pertenece. Otro caso que se presenta en el párrafo es de una hermana llamada Pan, que fue misionera y ahora sirve como precursora. Tiene más de 70 años y ella dice, lo que más me ayuda es cuando otros me dicen que me tienen mucho aprecio. Entonces aquí estamos viendo lo que puede hacer sentir bien a las hermanas. Decirles sus puntos fuertes. La apreciamos por tal y tal cosa. A eso se refiere aquí el párrafo. Así que el párrafo deja en claro que debemos expresar cuánto los valoramos o cuánto las valoramos. Párrafo 11. ¿Cómo demostró Jesús que valoraba a las mujeres que lo acompañaban en su ministerio? En el párrafo 11 hay varios versículos bíblicos donde indican sobre la función que algunas mujeres hacían. Por ejemplo, en Lucas 8 se habla que algunas usaban sus bienes para atenderlo. Hasta vestimenta le daban a Jesús. Y no solamente les permitía hacer eso, Él también de manera recíproca ayudaba. Por ejemplo, en Lucas 24 se habla que Jesús les expresó a ellas también que iba a morir y que también iba a resucitar. Así que era una revelación muy especial de ese momento. En Marcos 9 y 10 también ellas fueron preparadas para verlo sufrir y morir. Y en Mateo 26 y Marcos 15 indica un detalle muy especial. Estas mujeres no lo abandonaron a Jesús mientras agonizaba en el madero, muy distinto a la mayoría de sus apóstoles. Así que eso indicaba que ellas tenían mucho aprecio a Jesús porque Él les había permitido acercarse suficientemente a Él como para que se sientan en esta estrecha confianza. La pregunta del párrafo 12. ¿Qué labor les dio Jesús a algunas mujeres? Les dio labores que ni a varones tal vez lo recibieron. Por ejemplo, fueron las primeras personas que lo vieron Jesús resucitado, según Mateo 28. Ellas recibieron de Jesús la orden de que fueran a los apóstoles a darles esta noticia de lo que había sucedido con él. Y en el relato de Hechos 1 y Hechos 2
se indican de que en el año 33, cuando se derramó Espíritu Santo, es muy probable que hubieran mujeres presentes cuando esto sucedió, y además de que ellas participaran del don de hablar de cosas magníficas en diferentes idiomas. Así que tuvieron privilegios también especiales de parte de Jesús. Ahora, el párrafo 13, la parte A. ¿Cómo sirven a Jehová las cristianas hoy día? Al igual que el tiempo de Jesús, hoy las hermanas también tienen algunas actividades que a veces ni algunos varones lo hacemos. Por ejemplo, participan en construcción y mantenimiento de edificios. Apoyan grupos en otros idiomas. Normalmente son más las mujeres que apoyan esto. Trabajan de voluntarias en Betel. También participan en labores de socorro, en traducción de publicaciones. Son precursoras, misioneras y esposas de ancianos que cuando ellas apoyan a sus esposos, ellos pueden atender responsabilidades con más facilidad dentro de la congregación o de los circuitos o de la organización, de la parte visible de la organización. Y la parte B dice, ¿cómo podemos demostrarles que agradecemos todo lo que hacen? Bueno, hay algunas preguntas, o esta pregunta es personal, así que podemos extender nuestro comentario. Puede ser, como ya se ha dicho, expresándoles nuestro agradecimiento. Tal vez puede ser alguna manera de contribuir con alimento o con cosas que ellas necesitarán para efectuar su labor. Ha habido hermanos que han recibido vestimenta, etc. Todo con tal de ayudarles para que estas hermanas se sientan valoradas dentro de la congregación. Es una buena manera de agradecerles su función. La pregunta 14 dice, en vista de lo que dice Salmo 68:11, ¿qué hacen los buenos ancianos? Bueno, el texto del Salmo 68:11 dice, Jehová da la orden. Las mujeres que proclaman las buenas noticias son un ejército grande. La pregunta era, en vista de lo que dice Salmo 68:11, ¿qué hacen los buenos ancianos? Pues reconocer su ardua labor en llevar las buenas noticias como un ejército grande. Y hay que reconocer sus habilidades para hacerlos. Realmente cuando uno ve a las hermanas son más decididas en afrontar ciertas situaciones o con lo que le llamaríamos más arriesgadas, en ir y hablar a personas que tal vez algunos varones no lo haríamos. También vale la pena reconocer su experiencia. Muchas de ellas como madres, esposas o hijas tienen experiencia en cómo tratar ciertas situaciones que los varones no las tendríamos. ¿Y qué decir de la experiencia de las hermanas maduras? Pueden ellas ayudar a las más jóvenes que tengan algunos problemas. Y qué bueno que, como dice el Salmo 68:11, son un ejército grande. Hay muchísimas de ellas dentro de las congregaciones. Ahora, veamos el subtítulo, Defendamos y ayudemos a las hermanas. La pregunta 15 dice, ¿en qué situaciones pueden necesitar las hermanas que las defiendan y las ayuden? Hablando de ayudar, podemos hablar de hermanas que son viudas o divorciadas y que antes sus esposos eran los que se encargaban de ciertas tareas y ellas tal vez nunca habían manejado situaciones así que ahí podría ser una oportunidad para ayudarles. O qué decir de una hermana mayor sola que tiene que hablar con doctores o entender el procedimiento médico que se va a realizar o tal vez expresar su fe, que necesite ella ayuda para expresar su fe sobre cierto procedimiento que no desea que se practique con ella. O pensar tal vez en una precursora, que aunque ella está haciendo bien su labor, algunos malinterpretan lo que ella hace, tal vez por desconocimiento o si tal vez ella cree que es lo correcto en realizar. Así que puede ser que nosotros tengamos que entender, comprender por qué lo hace y también hacer saber a otros de por qué ella está haciendo de esa forma. Ahora veamos el párrafo 16. La pregunta es, de acuerdo con Marcos 14, 3 al 9, ¿cómo defendió Jesús a María? Muy bien, leamos entonces Marcos 14, 3 al 9, donde dice, cuando él estaba en Betania, comiendo en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un aceite perfumado muy caro, de nardo puro. Después de romper el frasco, comenzó a derramárselo a Jesús en la cabeza. Al ver esto, algunos se indignaron y comentaron entre ellos, ¿a qué viene este desperdicio de aceite perfumado? Este aceite perfumado se podría haber vendido por más de 300 denarios, y ese dinero se les podría haber dado a los pobres.
se enojaron muchísimo con ella. Pero Jesús les dijo: déjenla tranquila. ¿Por qué quieren causarle problemas? Ha hecho algo muy bueno por mí, porque a los pobres siempre los tienen con ustedes y los pueden ayudar cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, derramó de antemano aceite perfumado sobre mi cuerpo en vista de mi entierro. Les aseguro que en todo el mundo, en cualquier lugar donde se prediquen las buenas noticias, también se contará lo que hizo esta mujer, y así será recordada. La pregunta 16 decía, de acuerdo con Marcos 14, 3 al 9, ¿cómo defendió Jesús a María? En este relato se demuestra que Jesús siempre defendía a sus hermanas espirituales. Ya lo había hecho en la defensa cuando Marta la criticó que no estaba ayudándole a atender a los que estaban en la casa. Y ahora Jesús estuvo dispuesto a defenderla de la crítica fuerte que estaba recibiendo de muchos varones que aparentemente estaban interesados en sacar mejor provecho de este aceite que fue derramado sobre Jesús. Eso lo hizo para demostrar cuánto aprecio le tenía a su gran maestro, pero también Jesús salió al rescate, dejándoles claramente que ellos iban a tener siempre a los pobres, pero que a él, a Jesús, no lo iban a tener siempre. Y por eso en el versículo 9 dijo: donde quiera que se prediquen las buenas noticias, se contará lo que hizo esta mujer, indicando claramente cuánto iba a ser reconocida esta labor, esta acción. Y como dice el párrafo, justo en este momento, con este punto que estamos resaltando, es una manera que se cumple lo que Jesús indicó sobre María y su acción a favor de Jesús. Un pleno reconocimiento de lo que ella hizo y por supuesto una defensa extraordinaria de Jesús hacia ella. El párrafo 17. Ponga un ejemplo de cuándo puede necesitar una hermana que la defendamos. Se pone en el párrafo una situación de una hermana que tiene un esposo que no es testigo, llega tarde a las reuniones y se va rápido. Tal vez no lleva ni siquiera a sus hijos a las reuniones o lo hace de vez en cuando. Y ahí es donde alguien puede comenzar a criticar diciendo que la hermana no se asocia con la congregación, que no cuida a sus hijos, que no les inculca la verdad, etcétera, etcétera. Pero no estamos al tanto de las circunstancias. No sabemos todo lo que pasa. Puede que el esposo le prohíba llevar a los hijos a la reunión, o puede que simplemente ella salga rápido atendiendo las necesidades del hogar y regresando rápido también para evitar problemas. ¿Y cómo interviene ahí la defensa? Pues si nosotros conocemos las circunstancias, podemos comentar con cautela, por supuesto, a otros sobre cuánto esfuerzo hace esta hermana por estar en las reuniones y así sacarla del ojo de la crítica que otros puedan tener hacia ella. Párrafo 18. ¿De qué otras maneras podemos ayudar a nuestras hermanas? Otra forma sería dándoles ayuda práctica. Aquí se habla de Annette. Dice ella: algunos amigos venían de vez en cuando a echarme una mano para que yo pudiera hacer otras cosas o traían algo de comer. Me hacían sentir que era parte de la congregación y que me querían. ¿Por qué lo hacían? Porque Annette estaba encargada de cuidar a su madre enferma. Y si usted ha pasado por una situación así, debe saber que se agota física, emocionalmente, y por supuesto una mano amiga no viene nada mal en esos momentos. Otro caso que se presenta aquí es de Jordan. Un hermano la ayudó dándole consejos sobre cómo mantener su vehículo. Ella dice: es agradable saber que a los hermanos les preocupa mi seguridad. Así que son maneras prácticas que podemos también dar a las hermanas en la congregación. La pregunta 19. ¿De qué otras formas pueden ayudar los ancianos a las hermanas? Una buena manera es siendo razonables y no imponer reglas donde no hay, no crearlas. Por ejemplo, aquí se habla de Kia. Cuando ella se mudó a otra casa, el superintendente de su grupo se enteró de esto y ¿qué es lo que hizo? Programó todo para apoyarla, para hacer ese cambio de domicilio. Ella dice: me quitó muchísimo estrés. Con sus palabras de ánimo y con su ayuda práctica, los ancianos me dejaron claro que soy una parte importante de la congregación y que no estoy sola ante los problemas. Cabe resaltar aquí el punto que ponen de Mateo 15, 22 al 28, del relato de una mujer fenicia que tenía una hija poseída por demonio.
era de otra nación fuera de Israel, se acercó a Jesús. Jesús hasta incluso utilizó una ilustración que podría ser hasta un poco grosera hacia ella cuando la comparó con que no se deben dar a los perritos lo que es de los hijos. Y ella dijo, la verdad es que los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños, indicando que ella estaba dispuesta a aceptar lo que sea, porque sabía que Jesús era el único que podía ayudarla. Así que se rompió la regla. Jesús no se apegó que solamente a los israelitas ayudaba, sino también a otras personas por su gran fe. Asimismo deben ser los ancianos. No ser tan estricto en ciertas cosas. Cuando no se violan principios bíblicos y se puede hacer algo a favor de una hermana, podría hacérsela con cautela, por supuesto. Veamos ahora el último subtítulo. Todas necesitan nuestro apoyo. Párrafos 20 y 21. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos a todas nuestras hermanas? Hay que ser observadores. No solamente fijarnos en las hermanas que tienen privilegios dentro de la congregación, como las precursoras, misioneras, betelitas, etc., sino también a las hermanas sencillas, a las que tal vez no pueden por ciertas circunstancias tenerlo, pero en cambio son muy valiosas en la congregación por su experiencia, por su facilidad de llegar a las personas, etc. Pero para eso hay que pasar tiempo con ellas, que vean ellas a los ancianos como sus amigos, como María lo hacía con Jesús, que le tenga confianza. Hay que decirles también y hay que demostrarles cuánto se las aprecia, no solamente por palabras, también por acciones. Hay que reconocer que su servicio fiel en ocasiones es gracias a la perseverancia, al valor, a la dedicación que ellas tienen. Que ellas se sientan parte de la congregación. Concluye en el párrafo 21 mencionando el ejemplo de Pablo, que cuando terminaba la carta a los romanos, mencionó a 9 mujeres, a 9 cristianas. Se pueden imaginar cuando fue leída esta carta, no solo en esa congregación, sino en todas, y saber que estaban siendo nombradas como ejemplos. Sin duda eso les fortalecía. Nosotros también queremos apoyar a nuestras hermanas, demostrarles, decirles que las valoramos. No solamente pensar que son buenas cristianas, también acercarnos y decirles cuánto se les valora dentro de la congregación. Vayamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? La primera, ¿por qué es importante que pasemos tiempo con nuestras hermanas? Porque es la mejor manera de conocerlas. Queremos ser sus amigos. Queremos saber sus circunstancias, de por qué a veces pasan ciertas situaciones que nos podrían sorprender. Queremos también estar pendientes en las reuniones de ellas, y si faltan, y no es la costumbre hacerlo, un mensaje ayudaría mucho a saber qué sucedió con ellas y por qué no estuvieron en la reunión. Podemos también invitarlas a nuestro hogar. Y los ancianos, si son mayores las hermanas que van a tratar como a madres, si son menores como a hijas. La segunda pregunta, ¿qué respondería? ¿Cómo podemos demostrar que agradecemos lo que hacen nuestras hermanas? Reconociendo su labor individual, no verla como parte de una familia o ciertas circunstancias que la hacen de un círculo especial. Queremos verla como alguien individual. Compartir perlas espirituales, como Jesús lo hizo con María, cuando ella se sentó al pie, aunque tal vez no era bien visto, pero compartir con las mujeres también perlas espirituales ayudaría mucho a la madurez de ellas. ¿Y qué tal de aprovechar también la valentía de algunas de las mujeres en la congregación, que ellas están dispuestas a hacer cosas que tal vez los varones no nos atreveríamos? ¿Y qué decir de tareas que ellas podrían realizar, que no solamente podrían hacerse en el caso de algunos varones, sino también podrían ellas ser utilizadas como mantenimiento del salón del reino o el cuidado de ciertas cosas dentro de esta? Y por supuesto, agradecerles. Agradecer por la labor, ya sea que estén en construcciones, en labores de socorro, traducción, misioneras, precursoras, o el hecho de ser leales ya es algo que agradecer para ellas. El tercer punto es ¿qué respondería? ¿Cuándo pueden necesitar nuestras hermanas que las defendamos y las ayudemos? Pues se mencionaban algunos puntos. Por ejemplo, si una hermana es viuda o divorciada y no sabe cómo realizar una tarea que antes hacía el esposo y nosotros podemos ayudar, pues con gusto lo haríamos.
o en el caso de otras, hablar con doctores o ayudarles a entender un punto médico para que ellas sepan tomar la decisión correcta. O si conocemos la circunstancia de algunas hermanas que llegan tarde por tener esposos no testigos o no pueden llevar a sus hijos a las reuniones, y si por ahí se escucha cosas de críticas que no tienen base válida y nosotros sabemos bien la situación, pues defenderlas. Es mencionar a los hermanos que la situación de ella no es tan fácil y por esa razón deberíamos más bien elogiarla por su lealtad a pesar de que todo está en contra de ella. Así que hermanos, tenemos ahí algunas oportunidades que podemos participar en este estudio de 21 párrafos. Es lo que corresponde para la semana del 23 al 29 de noviembre. Recuerde, el tema del artículo de este estudio es: demos apoyo a nuestras hermanas. El artículo número 39. Esperamos entonces, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión y por supuesto poder participar durante este fin de semana en nuestras respectivas congregaciones mediante los comentarios que nos edifican mutuamente.